Mario de Bedeño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, buen día, ¿cómo andan ustedes? Yo lo que te dejo como cierre de este reportaje que tiene que ver con lo que en el exterior le dicen el Gloria Gate, es que algún momento también como sociedad tenemos que revisar cómo funcionaron los organismos de Contralor. Claro. Esa pauta te dejo, porque si partimos de la base de que el Estado está conformado con distintas funciones y áreas, siempre miramos poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Pero a su vez en el medio el funcionamiento del ejecutivo tiene una estructura de gente que son jerárquicos, que son equivalentes a algunas funciones al poder judicial, y tenemos que valorar cómo fue su comportamiento, porque entiendo de que, como por ahí dice el Rizzo, que fue tarde, digamos, yo creo que las cosas a veces llegan tarde porque el control interno del Estado tiene que ser con una característica, la simultaneidad. Y ahí es donde tendrían que haberse observado estas cosas. Esto, disculpame, no es mi tema, no, pero quería hacer un cierre porque creo que en algún momento, como sociedad, y si se aspira a que todo esto genere alguna revisión en la actitud pública, tenemos que mirar esto. Sí, vos conocés como pocos, o sos de las personas que yo considero que mejor conocen al empresariado. Sí. ¿El empresariado se imaginó esto alguna vez? ¿Se imaginó que podía estar siendo mirado de esta manera? ¿Cómo ves vos si acá agarran a los empresarios y los meten preso un fin de semana? ¿Son capaces de resistir eso? ¿Vos cómo lo ves? No te estoy diciendo, decime si este es o no es. No quiero nombres, no te pido nombres, no te quiero meter en ningún problema. Te digo, desde el perfil que vos lo ves, vos decís, mira, no sigo, insisto, si un nombre no. ¿Aguanta esto el empresario? ¿Aguanta una cuestión así? No, entiendo que el empresario, habitualmente, cuando más grandes las empresas, más son impactados por una situación como esta. No solamente estar detenido, que ahí sería una verdadera, la palabra es conmoción, no solamente para él, sino para los que trabajan con él y para su familia, sino a su vez a muchos de los casos que tienen estas empresas, sobre todo las proveedoras en el sector público, que tienen gerentes, que tienen ejecutivos. Y con respecto a toda esta investigación que se está haciendo nacionalmente, nunca se valoró a nadie que sea en ejercicio, salvo Roca, que siempre como es dueño, digamos, pero la mayoría, como el caso de Wagner, que más trascendencia se le da, es un ejecutivo de la empresa donde él trabajaba, pero se lo destaca como integrante de la Cámara y presidente de la Cámara de Construcción en algún momento. Claro. Entonces, no son tampoco los dueños, digamos. Eso es muy importante todavía. ¿Rogio tampoco? Rogio es uno de los 3 hermanos que son propietarios, digamos, pero la presencia de Rogio fue casi light, digamos. Las otras fueron más trascendentes. Si miramos los tiempos que estuvo cada uno ante el juez, vemos que lo de Rogio prácticamente fue formal. Yo creo que va a haber un segundo tiempo en estas investigaciones, en lo que tiene que ver con las provincias. No nos tenemos que olvidar que nosotros nos va a rozar seguramente, porque algunas de las empresas investigadas tienen negocios en la provincia, y a su vez una de las más cuestionadas, que es el grupo RELA, digamos, que se empezó a hablar ahora, estaba también en algunas de las investigaciones. Quizás se haya escondido un poco la circunstancia por el hecho del fallecimiento de su presidente, claro, al momento de los negocios, ¿no? Pero la base de la cadena hotelera de los Kirchner estaba en base a la cadena original del Panamericano, digamos, que después se desglosa y parte de eso se vende en el sur a los Kirchner. Hay un par de información que es objetiva, que es información pura. Ese grupo manejaba, el grupo Real manejaba la administración de los sauces, siempre se dijo, el hotel de los Kirchner. Y originalmente eran los dueños, digamos. Y además recuerdo que estaba dentro de los 10, no recuerdo si era tercero o quinto, dentro de los 10 grupos empresarios que más recibió por tema de construcción, que más obra pública hizo, que no está bien, que no, no está mal, pero eso es una información objetiva. Sí, y ingresó también, cuando viene el tema Eskenazi, en el área petrolera, que no es una actividad natural, digamos. Pero fíjate una cosa, antes de ser famoso electroingeniería,
ya en Corrientes hizo algunas obras. Electroingeniería vino en el 2000 con los cordobeses acá. Exacto, y hizo una de las líneas de alta tensión que están concesionadas, es decir, parecido a lo que ahora se quiere mirar como salida, que es el PPP, digamos, ellos ya hicieron acá en Corrientes por vía de concesión, que es una metodología parecida, digamos, únicamente que es otra naturaleza jurídica, pero es igual, es decir, Electroingeniería hizo una importante línea y sobre eso la ADEPEC le está pagando un canon mensual por transmisión de energía, digamos, es decir, muchas de estas empresas tuvieron actividad acá en Corrientes. ¿Están metiendo preso a los gerentes, nada más? Entiendo que sí, hasta este momento veo que inclusive a los que convocan y los que están prestando declaración son los que se denomina comúnmente CEO, que a veces la gente no entiende qué es, son los ejecutivos, es decir, la empresa tiene los dueños, los accionistas, y los CEO son una especie de representantes, apoderados, gerentes, todos son sinónimos, y tiene más estatus decir que es un CEO. Sí, digo los gerentes porque eso es un término más de los 80, 90. Sí, sí. Ahora se los denomina CEO, se los denomina todo eso, pero bueno, ¿esto tiene impacto en la economía? ¿En el mundo empresario impacta esto, digo, desde el punto de vista de decir, paro las inversiones, no paro la inversión, ¿cómo? Tiene mucha trascendencia, inclusive algunas ya se notó, porque fíjate que las acciones de algunas de estas empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos o en Italia han bajado su cotización, es decir, y prácticamente en 48 horas. Lo mismo pasa en la bolsa argentina. Todos suponen de que esto, más allá de que se compare o se lo equivalga a lo que pasó en Brasil, que el impacto fue muy alto, digamos, en un momento es muy clave para el gobierno de Macri, porque él se estuvo imaginando, dada la carencia, que uno de los problemas que tiene esta administración de financiamiento para la obra pública, inclusive el ajuste que le requiere el Fondo Monetario, se sostenía la realización de determinadas inversiones en obra pública y de recuperación a resultado en el PPP, digamos, la propiedad participativa entre el sector público y privado. Pero los potenciales interesados, los que el gobierno evaluó que pueden estar involucrados en estos proyectos porque tienen capacidad financiera, porque tienen capacidad crediticia y capacidad en la inversión de infraestructura, es decir, tienen la maquinaria, la tecnología, el establishment, digamos, para llevar adelante, eran algunas de estas empresas que están siendo rozadas, cuanto menos, por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque son las tradicionales proveedoras en el sector público. Entonces, va a haber un impacto, y una de las expectativas que yo mismo valoro que era inminente, digamos, cuando se empieza a frenar la obra pública, está en este tema, digamos. Yo creo que va a reducirse por lo menos la situación. Fíjate vos, ¿cómo se impacta? Estas empresas, por ejemplo, estuvieron gestionando algunas de esas para participar en esta inversión pública y privada, estuvieron tomando crédito o gestionando crédito en el exterior. Claro. Si estas empresas son impactadas por medidas cautelares o por medidas judiciales, consecuencia de la investigación preexistente, de hecho ocurrido hace 8 o 10 años, le impacta como se dice en la jerga bancaria, su carpeta, digamos, su carpeta de crédito. Claro. Entonces todo esto indirectamente va a suceder. ¿Y por qué te referenciaba a Brasil? Porque justamente la circunstancia es parecida. Mi análisis no es tampoco genial, digamos, mi análisis es de comparar el impacto en situaciones similares, digamos. Pasó parcialmente en Italia en un sector, en el sector petrolero, donde hubo alguna investigación importante, digamos. Después en el Brasil fue múltiple, muy parecido al argentino, digamos. En el caso de Odebrecht, ¿y vos sabés que...? No, y ahora te quiero decir una cosa del tema de Odebrecht que no tiene difusión. Bueno, salimos hablando del tema de la corrupción porque tiene un impacto, mezcla entre lo que es judicial y lo económico. Vos bien decías de que hay un impacto económico, y es así. Fíjate que el tema Odebrecht, hace exactamente un mes, se firmó esa reciprocidad en las informaciones y saneamos nuestro vínculo para obtener la información de Odebrecht. Y ahora se posterga el tema de Odebrecht porque se genera todo el evento de los cuadernos y de las investigaciones que han surgido. Y el tema Odebrecht ya va a estar viniendo, digamos, a la Argentina, y que vincula a otras empresas, a otros procedimientos que en el Brasil se investigaron y que con
con mucha atención e interés, la justicia argentina lo estuvo pidiendo. Por razones formales internacionales no recibíamos. Y ahora estamos con este tema, es decir, que tenemos casi en espera un segundo evento de tipo de investigación. Ahora hay un dato que no es menor, porque todo lo que tiene que ver con los cuadernos Gloria está exclusivamente diseñado o estaba sobre un funcionario que hacía la recaudación de la parte exclusivamente inversión energética. Sí, así parece. No hablamos ni de rutas, ni de viviendas, ni de hospitales, ni de escuelas, ni de equipamientos. Sí, rutas / peajes. Rutas, peajes, todo. No, porque fíjate vos que en el tema peajes hubo un cambio sustancial en el funcionamiento de los peajes. Porque cuando se pretende que aumentar los peajes y el gobierno kirchnerista no acepta eso, parecido a lo que pasaba con los combustibles, los subsidia, digamos, y desaparece la contraprestación más importante que había en el peaje, que era el mantenimiento, la construcción de obras complementarias y sobre todo hacer crecer, digamos, mejorar el peaje. Sí. Fíjate que esto que ahora se está encarando acá en la zona de Corrientes estaba dentro de los proyectos de hace 12 años del peaje sobre la ruta 11 y 12. Y ahora se está haciendo como obra complementaria, porque se le fue dispensando, esa es la palabra que se usó en la resolución del Ministerio de Debido, se fue dispensando de la realización de esas inversiones porque le congelaron la tarifa. Cuando le congelan el monto del peaje, le van liberando de obligaciones y está el famoso chiste ese que se dedican en vez de mantener a cortar el pasto, digamos. Eso es un dicho ciudadano, digamos. Claro. Y bueno, esa es la realidad. Por eso algunas de las obras que se están hablando ahora y encarando son las que los que tenían la concesión del peaje hace 10 años atrás no hicieron las inversiones. Claro, uno de ellos aquí en la zona es Urnequian. Sí, tenemos obras de Urnequian. Por eso, peaje de Urnequian. Sí. En todo esto la verdad que hay mucho, pero lo de las PPP, la otra vez cuando vino Dietrich dijo claramente, me parece que no se le da la verdadera dimensión. ¿Por qué eso es tan importante para el gobierno las PPP? Y puntualmente por esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque los 2 primeros años el Estado no pone un peso, no pone un mango, pone el privado. ¿Qué quiere decir esto? De acá a la campaña del año que viene el Estado no pone un mango en esas obras. Así es. Que después las inaugura y después sí. O sea, es patear después la pelota para adelante. Empieza a recuperar, es decir, que la carencia, para que se entienda la gente, la carencia de financiamiento que tiene para hacer las obras el Estado hoy, con esta metodología, porque es una metodología de construcción, desaparece la obligación de pago del certificado todos los meses o cada 2 meses, digamos. Lo hace el particular y después de terminado empieza a recuperar. Y que el valor va a ser un tema muy importante con las PPP, digamos. El valor va a ser mucho mayor en relación, si uno toma, por ejemplo, que yo a veces hago análisis, comparándole con el precio del combustible, va a ser mucho mayor, porque no hay límite, no hay tope en cómo va a recuperar. El Estado está desesperado, creo que con razonabilidad, en hacer esto, porque son obras que fueron comprometidas y no pueden ser llevadas adelante. Y entonces, la clave de lo poco que se mueve en la economía hoy, los indicadores que está habiendo en la construcción, que se redujo sustancialmente el tema vivienda, está sostenido por el tema de obra pública. Todos los parámetros que uno mira, es que este fin de año será mucho más duro económicamente. Bueno, yo tengo un análisis sobre eso. Yo creo que vamos a arrancar con el tema del Fondo Monetario. Nosotros acudimos por falta de financiamiento y a fin de sacar una serie de títulos que tomaba el Estado para hacer justamente su financiamiento, por eso termina también siendo un instrumento este sistema de la propiedad participativa. A nosotros al final nos van reduciendo nuestra capacidad de préstamo y terminamos siendo asistidos por el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que tiene de característico es que el fondo históricamente te imponía cosas. Ahora te dice qué querés hacer, pero te va monitoreando que las cumplas, digamos. Claro. Toda esta circunstancia que hay ahora, como es el tema de algunos excesos, el tema de la inflación o algunas otras cosas, digamos, van a ser monitoreadas. El primer monitoreo es ahora. Pero ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia en el sentido de que los desembolsos consecuentes, es decir, todo este dinero que es el titular de los diarios de hace 3 meses, muy importante, digamos, se da en tramos. Lo que nos dieron ahora es el primer tramo de los 15.000 millones, que en toda esta frenada del dólar y evitando, digamos,
el problema que tiene la moneda, de tratar de fondo el tema que tiene la moneda, fuimos campeando el temporal, comprando, vendiendo dólares, le costó la cabeza al presidente del Banco Central, justamente, pero a los argentinos nos costó que ya quemamos toda la primera etapa del préstamo. Claro. Ahora viene a ver para el segundo desembolso. A mí qué me preocupa y qué visualizo. Después todo esto se estuvo trabajando para que cuando venga la reunión de los grandes grupos del mundo, digamos los presidentes en noviembre, que es la reunión que le está alentando a mucho a apoyarlo a Macri, claro, que tiene que ver con el G20, digamos, los países más desarrollados, estemos hasta ahí. A mí me preocupa, y vos tocaste casi tangencialmente mi propia conclusión, de que después del G20, que creo yo cuando se va a poner las etapas de más exigencia al fondo, porque así es el programa, no porque yo lo piense, claro, así está escrito y firmado, digamos. Ahí es donde vamos a ver si la liquidación de los fondos del Fondo Monetario se van a mantener o nos van a exigir que se dé satisfacción a las metas. Y la meta justamente es reducir muchos sectores. El que hasta ahora sufrió el mayor impacto, y esto es una cosa realmente que a mí me parece muy inhumana, es el sector de las jubilaciones. El sector previsional sufrió un ajuste de magnitud, claro, y actualmente con la inflación que hay, todos los planes que están atados también a esto están siendo con una merma muy importante en lo que hace a los importes. Fíjate que ahora la corrección que se hizo en todo el tema jubilatorio hace que el haber máximo, digamos, o el básico, sea 8.774. Y el ajuste así global es 137 pesos. Es una pavada, digamos, sí, dentro de lo que fue el ajuste que se produjo el año pasado. Y todo esto tenía como objetivo frenar el tema del costo previsional, sí, en la Argentina. Pero acá cargamos con toda la historia, cargamos con la incorporación de la FJP, cargamos, claro, con que se hicieron planes de estudio y financiamiento utilizando los fondos del ANSES, entonces ahora el jubilado actual es el que está sufriendo el impacto. Y en la forma que se está trabajando ahora entre la nación y la provincia, sobre todo en la provincia de Corrientes, y ese importe que a veces como compensación recibimos del ANSES, ese no va a venir ahora. Es decir, que el Instituto de Previsión Social va también a tener una merma en sus recursos adicionales nacionales. Sí, y además el particular del jubilado, más allá de lo que vos decís, una cuestión humanitaria, una cuestión de visión hacia el jubilado, hay una cuestión que para mí es económica, que yo todavía no termino de entender muchas veces cuando se toman esta clase de medidas. Te dicen porque hay una cuestión política, económica, para bajar el déficit, te dicen por un lado, y por otro lado te dicen el jubilado también no se queja, que es una visión política muy cruel, pero que es real, porque también eso lo mira. No se queja y lo ayuda a la familia. Por la segunda parte. Esa es la otra parte. Por eso es que te dicen, Macri nunca le va a pegar, por ejemplo, el que recibe un plan social. ¿Por qué? Porque si te sale a la calle, te copa la calle, sí, y te gana la calle. Pero tampoco tuvo la valentía de ajustar los sectores más altos y los sin aportes. Claro, pero voy a esto, a que yo no termino de entender el tema económico, porque siempre miro el jubilado, y lo primero que pienso es el jubilado tira todo el dinero al mercado. Es un gran consumidor. El jubilado es un gran consumidor porque el jubilado, por una cuestión lógica, no es una persona que se dedique a hacer un ahorro a largo plazo. Sí, una inversión. No se dedica a eso. El jubilado, la patina, la guita, me parece muy bien. Es un gran consumidor. Me parece muy bien, ojo, me parece excelente eso, y lo hace mejor al mercado. Sí, el jubilado es el que... Fíjate vos que acá se anuncia los haberes del Estado, digamos, provincial, que es muy fuerte, más allá de los problemas que pueda haber, digamos, con respecto a las remuneraciones, y el del jubilado tiene mayor impacto si uno mide el consumo comercial que el propio. Inclusive la actitud que tiene el jubilado de pago es mayor a la que tiene el empleado público, digamos. El jubilado ya va cuando cobra pensando en cuáles son sus obligaciones. Claro, y es el que más cumple. Exactamente, el que formalmente tiene más compromiso. Pero a su vez sobre los jubilados te quiero decir algo que no se trata tampoco, que hay una importante reducción y merma en lo que hace a las prestaciones asistenciales médicas. El material PAMI redujo sustancialmente la atención
y los gastos que lleva la atención de la tercera edad. Inclusive le reconoce mucho menos en lo que hace a los medicamentos y lo está volcando en buena parte a los vademecum, que son las listas que utilizan los médicos, a genérico, es decir, le están dando menor calidad medicinal, es decir, todas estas son cosas que tienen que ver con un ajuste muy importante en el sector de la tercera edad. ¿El dólar está retrasado? Bueno, el dólar, si miramos cómo estuvo viniendo el último año, digamos, y miramos comparativamente con la inflación, no está tan atrasado, digamos, sobre todo el precio que recientemente, el de 29, el de 29 y colita, digamos, que es alto, digamos. Hoy si uno aplica una fórmula casi casera, digamos, tomando los últimos 4 años y ajusta el dólar está en el orden de 31/32 pesos, aplicándole todo inflación. Es decir, si decimos una frase que tiene el mismo destino, que es que no sube el dólar sino baja el peso, es un concepto también que tiene en algún sector, digamos, nacionalista, que es un criterio económico. Si uno aplica eso, baja la moneda, entonces el valor de cambio del peso argentino, que no solamente se lo compara con el dólar, que es la cocina diaria, digamos, se lo compara con el euro, con la lira, con la moneda de otros países, ahí estaríamos en 31 y piquito, digamos. Estamos muy cerca del valor real, digamos, es decir, que no habría ninguna razón para imaginarse de que la Argentina nos está trasladando a los valores reales. Y en la pauta del Fondo Monetario está justamente el compromiso de no limitar eso. El dólar es un tema importante. Sí, vos sabés que la otra vez me decían, me daban una explicación, esto estoy hablando hace 4 meses, me decían, el dólar es una muy buena reserva de valor, me decían. Perfecto, listo, muy buen concepto, pero este fin de año, yo miro cómo arrancamos y cómo terminamos, fue la mejor inversión por lejos. Sí. Dio más renta que... ¿Qué otra cosa dio más renta que el dólar? Bueno, no hay que mirar solamente esos 3 meses que se disparó, digamos. Salvo que tenga la posibilidad de comprarme un camión cisterna de combustible. Sí, bueno, el combustible, pero es un bien el combustible es un bien de cambio, digamos. Uno no puede inclusive atesorar combustible. En cambio, pero te digo, un fajo de dólares puede atesorar. Claro, fue la mejor inversión del año, por lejos. Sí. Fue la que dio más renta, más que la tasa de interés, digamos. Y en ese sentido creo que ahí es donde la gente se defiende, digamos, en cierta medida. Fíjate vos que creo que uno de los grandes errores de Macri, cuando hace el blanqueo de capitales, que hubo una exhibición de patrimonio muy importante de ciudadanos, de empresas, y que sobre eso pagaron impuestos, pero no exigió que esos fondos regresen al país o que sean invertidos en el país, que sea una parte, digamos. Yo creo que eso es uno de los errores, que bajo un criterio de liberalismo, solamente de obtener un objeto tributario, digamos, porque eso tiene que ver también con las jubilaciones que estábamos hablando antes, porque con eso se pagó la reparación histórica y se cubrió unos déficits de las cajas de jubilaciones, ¿no? Vos sabés que me quedé con... A mí me preocupa el tema de futuro, digamos, el tema de la producción y los precios. Fíjate que... ¿Por qué crees? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente a valor dólar, ahora son mucho más retributivos los precios de la exportación de los productos y la gente, las grandes industrias se van a volcar mucho al comercio exterior. Ahora mucha gente estuvo mirando, para utilizar una cosa reciente, el tema del arroz que se exportó a Irak, que le miran con amor a los paraguayos que hicieron esta exportación tan importante, digamos. Un poco... Nosotros exportábamos a Irán. Nosotros éramos proveedores, digamos. Y ahora los paraguayos, que para nosotros eran, digamos, un lindero del país que no tenía actitud de comercio exterior, Irak licita el precio y entre Uruguay y Paraguay terminan adjudicándole esta importante cantidad y encima la gente despacha por el puerto de Nueva Palmira en el Uruguay, es decir, es toda una ingeniería. Y si uno mira, y uno es técnico en mirar los precios o se informa, ¿vos sabés por qué le ganan los paraguayos? Porque ellos tenían los barcos. Es decir, que son toda esa flota que la Argentina perdió. Y ellos
acercan al buque de alto calado, que está al filo allá en Uruguay. Si uno mira el mapa entiende rápido, Palmira en la puntita allá, ya después entrar al mar, digamos. Sí. Ahí los paraguayos te llevan en sus barcazas, digamos, que ellos manejan el precio, te la llevan, te la arrastran, pasan acá por delante nuestro. Claro, la gente tomó ahora conocimiento de ese tándem de barcas que estaban pasando, porque por el río, viste que creció el río, sí, que se habló de que tuvieron que abrir. Fíjate vos cómo se mueven los negocios y cómo los negocios se pueden a veces impactar en las grandes cosas. Fíjate vos que para que pasen estas barcazas, la diplomacia paraguaya hizo de que Brasil libere parte de la cota de Itaipú para levantar la de Yacyretá y para que puedan pasar estas barcazas que están pasando ahora. Te quiero significar que el impacto que tiene una exportación, que esta de las barcazas que fueron hasta el Uruguay, digamos. Sí. Por eso es que el río todos creían que estaba creciendo, no, lo que fue un ciclo de 72 horas, donde el agua de Itaipú se liberó, el agua de Yacyretá lo acompañó, y los barcos están llegando al Uruguay, que llevan el arroz que nos vendimos nosotros. Vos sabés que me acordaba mucho del tema de un docente de la Facultad de Derecho, doctor Comers, que él contaba el año pasado, en el derecho de navegación, decía, el costo para llevar a China un producto desde la Argentina a China en un barco es el mismo costo desde Corrientes a Buenos Aires. Sí, tal cual, así es. Confirmo eso. No me estoy acordando bien exactamente la cifra. Vamos a poner una cifra nada más para hacer un ejemplo. $5.000 te cuesta llevar en un barco con un contenedor desde Corrientes a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires a China, $50.000. $5.000. Sí. Lo que pasa es que eso es una caro, desproporción, es una ilógica. No tiene razonabilidad. Claro. Tiene razonabilidad. Por eso es que, fíjate vos que los países que son compradores circunstancialmente, digamos, porque Irak no te hace un contrato para este año y los próximos 2 años. Te hace una compra masiva, digamos, y te paga el 50% y la otra parte. Pero fíjate la importancia que tiene el abaratar el transporte, porque estas barcazas lo que hacían era el trabajo costoso de meterse en el río Paraná, enganchar el Uruguay y llegar al filo del Uruguay. ¿Por qué? Porque ahí estaba el barco que importa, el que hace la diferencia en menos, es ese transatlántico que lleva el equivalente a las 16 barcazas y un poquito más quizás. Entonces ese es el barco que abarata, ese es el barco que va desde el puerto en la punta del Uruguay hasta ahí, hasta las costas. Y para entender en cuestiones de abaratar costos, hay otro dato que también hay que dar. La barcaza puede llevar 30, 100, 200 contenedores, perfecto. ¿Qué significa un contenedor? Un contenedor es un camión. Sí. O sea, imagínate lo que te sale traslado por el río de lo que significa un camión. Los costos, cuando uno empieza a desgranar estos costos, es imposible. Se da cuenta uno que está fuera de la cancha. Sí, y además otra cosa que me quedé con política internacional, porque vos hablabas sobre el arroz y el buen vínculo de Paraguay y Uruguay, que siempre nosotros, por un gen argentino, los miramos notablemente de una forma inferior. Pero Uruguay viene exportando carne hace unos cuantos años y a muy buen ritmo. Mientras nosotros fortalecemos nuestro orgullo, ellos hacen los negocios. Sí, ellos están haciendo los negocios. Ahora, me quedé pensando en algo, porque vos me decías, yo estoy preocupado por lo que se viene con lo de los precios. Si estamos entrampados, porque vos me decís que el dólar aumenta porque aumenta la inflación. La inflación te dicen que aumenta porque aumenta el dólar y las cosas en dólares aumentan. Y a eso le agrego que además el combustible me sigue aumentando. Entonces digo, y yo cuando veo que aumenta el combustible, lo primero que se traslada a los precios, porque te dicen, ¿sabes qué? El precio del transporte. Estamos entrampados. Estamos en un círculo vicioso económico, digamos, en el sentido de que la inflación y que en el fondo es la pérdida del valor de la moneda, es la que nos está llevando a esto. Yo creo que muchas de las cuestiones de fondo que tenían que ver con el costo argentino, que tiene que ver con la remuneración, con el tamaño del Estado, con el doble funcionamiento que tiene el gobierno, digamos, porque se puede reducir sustancialmente al Estado. Después viene el debate de los dirigentes gremiales donde dicen dónde va a ir a la gente, digamos, pero eso es un segundo tiempo, digamos. Pero lo que es evidente es que llegamos a un límite de sostener
la carga impositiva en la Argentina, digamos que una la forma de abaratar. Por eso es que hoy se está apuntando mucho ya, pero revisamos cuando ya nos estamos ahogando, digamos, cuando estamos llegando a este límite que vos referenciás. Fíjate, ahora se empezó a trabajar sobre beneficios para las pymes, las micropymes, y estamos volviendo a cómo fue el inicio de la economía argentina hace 45 años, digamos, en el sentido de que a esa gente se le trata de asistir, se le trata de dar, digamos, cosas, pero le están dando asistencia financiera a valores altos, es decir, que tampoco solucionamos. ¿Por qué? Porque en la Argentina el dinero vale poco, digamos, la moneda argentina está desvalorizada, porque el funcionamiento del Estado, el funcionamiento, lo que significa los costos impositivos, la triple tributación, que es la nacional, provincial y municipal, es muy alta. Bueno, es decir, en la Argentina es muy caro, digamos, y la gente siempre pretende, y creo que esta es la gran falacia argentina, que siempre pretende que primero empiece a ajustarse el otro, digamos. Un poder sobre el otro siempre dice, no, nosotros no gastamos tanto. Cuando vos decís que tiene que hacerse una determinada inversión, no, nuestro sector es prioritario porque tenemos tales necesidades. Cuando uno tiene que argumentar una necesidad siempre va a encontrar razones, pero eso no significa, digamos, que sea prioritario. A veces en el gasto público no solamente hay que dar prioridad a las cosas más necesarias, sino también cuáles son las más urgentes, digamos, cuáles son las que deben atenderse primero. Eso es la clave que creo que fracasa en la Argentina, que tiene que haber un gran pacto social, un acuerdo, digamos, y donde todos los sectores tienen que reducir. Yo te digo sinceramente, en lo íntimo a mí me tocó en algún momento recuperar el Banco de Corrientes en ese proceso de cuando lo estaban por cerrar, digamos. Yo puedo probar de que al banco lo estaban por cerrar. Y fíjate que en ese momento yo a todo el sector dirigencial del banco, los máximos niveles, digamos, yo acordé reducir el importe de los sueldos. Y a su vez, el directorio, digamos, que había 6 y yo llevé a 3, estábamos cobrando la mitad y no cobrábamos viáticos. La verdad que cuando vienen los cordobeses, y yo argumento eso, se reían. Es decir, hay hasta una ridiculización de aquel persona que tiene una actitud solidaria honesta, digamos. Te digo, nunca hablo de ejemplos propios, pero te quiero significar de que es muy difícil así ajustar, digamos, porque acá el ajuste tiene que venir de arriba para abajo para no castigarle al que tenga menos ingresos. Acá, el día que en la Argentina se quieren hacer cosas ciertas y serias en las provincias, en los municipios, hay que empezar a ajustar los sueldos más altos hacia abajo, digamos, y no tanto los de abajo, si no están dispuestos a reducir las plantas y trabajar muy fuertemente en la funcionalidad. Fíjate vos que el ministro de la modernización del Estado está hablando de hoy que quiere eliminar los expedientes, que quiere hacer todo digital, pero no está hablando de cómo va a reestructurar el Estado para que sea más eficiente. Nosotros, por ejemplo, compramos, y ahora hace 2 días, digamos, para que no dejemos de analizar los distintos aspectos, un montón de camionetas acá para la policía. Hoy es más importante tener cada 2 camionetas el más actualizado, los GPS y el sistema de videocámaras, que tener 2 camionetas más. Esa es la modernización del Estado. Eso es la eficacia del Estado. Eso es aplicar tecnología. Es muy lindo ver un desfile de camionetas, pero a mí me gusta ver un desfile de presos que sean delincuentes. Eso es una óptica distinta. Sí, son ópticas distintas, pero de igual manera, 2 cosas me quedan para decir a lo que dijiste, para corroborar, y una en realidad que yo creo que la etapa de este gobierno en particular, que sí lo mostró en el tema de salud, porque en salud lanzaron un programa en el cual mostraban cómo todas las ambulancias del interior de la provincia tienen GPS y cómo el nuevo sistema de ellos, en vez de que todo se concentre aquí, van a utilizar un sistema, o están ya utilizando un sistema de derivación a los lugares más cercanos, concentrado a través de la tecnología, cosa que me parece que es el ABC, hacerlo más eficiente a través de lo que es el acceso a la tecnología. Por eso también digo... Es la misma propuesta la que yo te hago. Sí, que me parece que es lo lógico. Porque yo no creo en un gobierno que tenga una tecnología para un sector de vehículos y otro criterio para otro sector. Claro. Yo creo que va a llegar de la mano de una cosa de la otra. Y lo otro, ¿sabes qué me acordaba cuando vos hablabas sobre el tema de los costos? El doctor Carlos Rubín fue presidente del Superior Tribunal de Justicia.
alguno puede estar a favor o en contra de él. Yo he tenido muchos reparos hacia cuestiones de él, pero siempre le reconocí su austeridad. Él decía, se quejan por mí porque yo no gasto más de lo que tengo que gastar. Y yo sí recordaba que había un montón de magistrados que decían, no, tenemos que girar si total el Ejecutivo después nos va a dar, tenemos que... Y ahí me acordaba cuando decía el tema, el concepto de que el ajuste lo haga el otro. No voy a decir que el doctor Rubén hacía el ajuste, no. Él decía sencillamente, se quejan de mí porque gasto... Él daba el ejemplo, digamos. Lo que tengo que gastar. Sí. Y nada más. Eso se llama actitud administrativa. Claro. Por eso quería recordarlo con quien, reitero, he tenido reparos, pero que obviamente... Pero sí hay que ser y reconocer lo que cada uno es, ¿no? En el Poder Judicial lo que hay de bueno es que la infraestructura, digamos, hay una parte de recursos propios que son administrados por ellos y ahí se autorregula, digamos. Claro. En cambio, en el Poder Ejecutivo hay una cosa exactamente al revés, que descontrola el gasto público, que es que le delegan, si vos mirás las últimas leyes de presupuesto, ahí los 3 últimos artículos le dan la facultad de que todos los fondos remanentes el ministro de Hacienda los puede reasignar, digamos. Todo eso comenzó en el año 2003 con los famosos giros de partida. Sí, bueno, que se entró a hacer con firma de un ministro y del gobernador, vos podés agarrar sí, esa fue consecuencia en la última parte de la emergencia económica. Sí. Basado en lo que se llamaba la emergencia económica, que yo nunca entendí en la parte económica y creo conocer bastante, cómo el Estado nomás estaba en emergencia económica. Sí, los ciudadanos, los médicos y todo, no estaban en emergencia. Y vos sabés que un hospital estaba en emergencia económica, en cambio un sanatorio no, digamos. Avalado después por la ley de administración financiera, el hecho de decir que con una firma te tergiversan todo lo que es un presupuesto. O sea, vos te puedes tergiversar tranquilamente entre el 30 o el 40% de un presupuesto, cuando el presupuesto te lo hacen realmente como es, porque siempre estamos acostumbrados que en la Argentina, ¿qué se hace en los presupuestos? El presupuesto se presupuesta menos de lo que te va a ingresar. Entonces, ese excedente puede hacer lo que se le ocurra. Así es. Pero aparte con ese sistema, inclusive se desbarata, esa sería la palabra, sin meternos con el barata que está de moda, se desbarata la división de poderes. Porque vos yo te voy a hablar de algo más sofisticado jurídicamente, vos vas al Poder Legislativo, ahí obtenés la ley, digamos, que es la ley de leyes, se le pone para darle un título rimbombante, pero a su vez esa ley de leyes tiene estos 5 artículos que vos referenciabas, digamos, que permiten después, entonces, ese equilibrio que tiene que haber entre los poderes de controlar y de ejecutar, no se da, porque cuando va a la cuenta pública para que sea aprobado, según lo que requiere la Constitución, al Poder Legislativo, el Poder Legislativo no puede revisar eso porque actúan en forma de que ellos mismos dictaron en la ley. Es decir, es una especie de vuelta de tuerca sobre sí mismo, digamos. Sí, es todo un eterno déjà vu, parece también nuestra historia, especialmente con esta cuestión. Bueno, pero por eso es que cuando se habla del presupuesto participativo, que es un concepto nuevo, digamos, de un presupuesto por programa, es una forma de evitar este manipuleo que tiene la causa pública, digamos, y desgraciadamente los ajustes y el mirar estos instrumentos es cuando hay crisis, como ahora, digamos, donde escasean los recursos. Cuando los recursos están disponibles es donde todos son mágicos. Mario Sdeñuk, como siempre, gracias por venir. No, por favor. Un gusto poder escucharte como siempre. Doctor Mario Sdeñuk con nosotros.